678. La Argentina denunció a los buitres por estafa. Los fondos buitres tendrían posiciones de seguros contra default y, por otro lado, también una organización internacional que determina si hay default y si se activan estos seguros que se llama ISDA. El fondo buitre de Paul Singer habría votado, según consta en actas, afirmativamente el default en una actitud que riñe la transparencia y la ética para beneficiarse por doble vía, para cobrar el juicio, lo cual sería absolutamente ilógico, porque esta sentencia del juez Griesa es absurda, es ilegal. Entonces se estaría configurando una maniobra que estamos denunciando ante la SEC. Otro capítulo del default virtual que nos quieren vender versus el default real del 2002. Se ha aumentado un total del 2054% el haber de los jubilados en la República Argentina. La cantidad de beneficiarios o los que tienen derecho a la jubilación son 7.422.000 personas. Y este es un dato central porque en el 2001 eran 3,5 millones y hoy son 7.422.000. Esta mañana había una cola espantosa, me quedé parada esperando, dijeron un poquito más tarde, otro poquitito más tarde y no pagaron a la mañana. Ahora la plata es mía, ¿no es cierto? Porque es ganada esta plata, es pensión. No cobro lo que tengo que cobrar. En tanto, quienes debían cobrar el seguro de desempleo salieron de los bancos con las manos vacías y sin información sobre la nueva fecha de pago. Parece que los ocupados no existimos, desaparecimos, no somos desocupados, somos desaparecidos en la nación. El vocero de los buitres, Robert Shapiro, encontró la solución al diferendo: que nos endeudemos de por vida. Vayamos conociendo a estos personajes. Uno de ellos se llama Robert Shapiro, es el lobista principal, el lobista estrella de lo que llamamos fondos buitres. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Because if they did that, they could raise money in foreign markets and they wouldn't have to inflate the bank reserves. But ultimately, what they're going to have to do to also address the inflation problem is what every government does when there's inflation. You have to slow the economy, you have to raise interest rates, you push yourself into close to or a recession till the economy cools off. Si Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Otro día de noticias hermosas. 1. Los precios cuidados llegaron a los celulares. La comunicación es ahora con Augusto Costa, secretario de Comercio de la Nación. Llegan los precios cuidados a la telefonía celular. Lo que pretendemos es dar un plan nacional de referencia para todo lo que es modalidad prepago, es decir, lo que es el consumo de planes de celular con tarjeta. Lo que incluye el plan es servicio de voz, servicio de mensaje, tanto de texto como multimedia, servicio de internet, y también tiene que tener ese plan un número gratis para llamadas de voz y un número gratis para SMS. Ese es el plan de referencia. Después las compañías pueden ofrecer los planes que quieran, pero uno va a saber que va a tener cierto plan que le va a dar una vara para medir lo que le están ofreciendo. Clarín desmintió a Clarín. En el diario Clarín, mucha gente y pocas ventas. Veamos los textuales de Clarín sobre la Feria del Libro Infantil acá. Las vendedoras dicen: no podemos quejarnos, las ventas son buenas, vale la pena estar. De regular a excelente, las ventas fueron buenas. Las ventas no fueron a morir, pero vendimos bien. Mucha gente y pocas ventas. 3. Otra conferencia de Capitanich, ignorada por los que se morían por preguntar. Es muy importante y trascendente el hecho de que Tecnópolis se ha convertido con ciencia técnica y desarrollo cultural, con más de 2 millones de visitantes, en un espacio de recreación e interacción de gran parte de la población, para lograr desde el conocimiento poder conocer múltiples realidades de nuestro país y también de nuestra ciencia técnica y de nuestra cultura. Soy de 1976.
Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más, no, 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 no. 9, 6, 7, 8. Un equipo con jugadores de lujo. The quality of the ball coming in, and Falcao was unmarked and couldn't miss. Now he's 6, 7, 8 yards out. Now he's 6, 7, 8 yards out. Porque nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más, no, 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 no. Y aquí estamos, con las alas intactas, en cada paso, en cada palabra, en cada texto y en cada oración, de corazón a corazón. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario del natalicio del doctor Arturo Humberto Illia. Es además el Día del Panadero, pero esto en otro sentido. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Alejandro Rothman. Bienvenido nuevamente, Alejandro. Gracias. El doctor Alejandro Rothman es un hombre de una larguísima trayectoria, es doctor en Economía, investigador del CONICET, doctor en Ciencias Económicas, Master of Arts, Economía por la Penn University, es director de la carrera de especialización en posgrado sobre Economía Social y Desarrollo Local, Universidad de Buenos Aires, profesor de programas de posgrado en Naciones Unidas, Brasil, Chile, Venezuela, Israel, y bueno, deberíamos dedicarle todo el programa a su larga y honorable trayectoria. Bienvenido nuevamente, Alejandro, a este programa. Muchas gracias. Vamos a ir al primero de los informes de 678 de esta noche, que tiene que ver otra vez con el, iba a decir Villa Crucis, hay que ver para qué lado, de la disputa contra los fondos buitres, y tiene que ver con esta historia. ¿Existirá el default? ¿No existirá? ¿Es un default verdadero allí donde hay aumento a los jubilados, inversiones? Vamos al informe y lo discutimos después. El default real versus el default virtual. Los representantes locales de los buitres nos quieren vender que estamos en default. Extraño en un país completamente diferente al del 2002. Los recientes aumentos a los jubilados por encima de cualquier índice inflacionario desmiente la operación. El default virtual. La jubilación promedio, 6.746 pesos. Se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. La cantidad de beneficiarios o los que tienen derecho a la jubilación son 7.422.000 personas. Y este es un dato central porque en el 2001 eran 3,5 millones y hoy son 7.422.000. Con respecto al aumento a los jubilados y al no pago extorsivo que pretenden los buitres, escuchemos lo que decía Carrió en el 2008. Es para felicitarla por errar tanto. Como Kirchner no le alcanza esa caja, porque son 20.000 millones, quiere sumar a ese fondo de estabilización los fondos de las AFJP. Los abogados de los fondos buitres están en Buenos Aires, esperando que salga la ley, comentando que nunca tuvieron mayor alegría que la decisión de Néstor Kirchner, porque eso les permitiría cobrarse la deuda. Pasan de los jubilados a los fondos buitres. Miren, ¿qué interés general que satisfacen los Kirchner? Ahora, cualquiera diría que hay un negocio con los fondos buitres entre el gobierno. Si no te puedo pagar por otra vía, te estatizo, vos embargás y te cobras. Mira qué fácil. Ahora, estaban felices
ahora. Lo que quiere Griesa es una garantía de que van a pagar alguna vez. Usted puede poner una garantía de 300 millones de dólares, no es nada. No es nada, es como irse al default por una Louis Vuitton. Que junte parte de su plata y ponga. Que junte parte de su plata y ponga. Cualquiera diría que hay un negocio con los fondos buitres entre el gobierno. El default real. En 2001 hubo un default y lo declaró la República porque se le acabó la guita. No tenía para pagar el vencimiento. No estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Las consecuencias del ajuste en el Estado. Cómo afectará a los sectores productivos y al bolsillo de la gente. El recorte de gastos fue apoyado por economistas. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Sistema bancario que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. El recorte de gastos fue apoyado por economistas. Ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión. Yo digo, el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofascismo, porque tanto ajuste, recesión va a tener que caer en las represiones. Y el pueblo yo lo noto con una voluntad extraordinaria de ayudar y de esforzarse, a condición de que el esfuerzo sea equitativo. Aquí quien tiene más tiene que pagar más, y quien tiene menos no puede permitir que recaiga sobre sus espaldas todo el peso de superar la crisis. Lo insultante en todos estos años ha sido ver que la gente se ha empobrecido y ver cómo otros se han enriquecido, todo como parte del mismo juego. Entonces son dos cosas. Ahora el contraste social es lo que más indigna a la gente. Absolutamente. La brecha entre ricos y pobres. Hay posturas bien diferenciadas. Una de ellas lo tiene como protagonista al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien, recordemos, en su momento no firmó el Pacto Federal Fiscal y hoy por hoy es de la idea de aumentar la carga impositiva a las grandes empresas y de no recargar el ajuste, las medidas económicas, sobre empleados públicos y jubilados. Me parece que es una falta de responsabilidad si la dirigencia política en su conjunto busca solucionar los problemas de déficit en base a aquellos que trabajaron toda la vida. Sería una falta de imaginación y una falta de visión de un proyecto alternativo para esta Argentina realmente lamentable. Se cambia la filosofía de esto, siempre estoy dispuesto a hacer todos los aportes para que la Argentina pueda superar las situaciones que necesite superar. Ahora, hacer un pacto de la independencia sobre las espaldas de los que menos tienen, me parece que sería un acto de cobardía de la dirigencia argentina. Al mismo tiempo en que el ministro de Economía decía que no iba a haber problemas con el cobro de las jubilaciones, muchos jubilados tenían inconvenientes porque los fondos no habían sido librados y no pudieron cobrar sus saberes esta mañana. Además, persiste la incertidumbre por el aguinaldo. Vine, hice una cola acá en la calle hasta la otra esquina. Cuando llego, sigo la cola ahí. Cuando llego a cobrar, me dice, no, recién mandaron una planilla que no hay plata. Que no mandaron la plata. Esta mañana vi una cola espantosa, me quedé parada esperando, dijeron un poquito más tarde, otro poquitito más tarde y no pagaron a la mañana. Ahora la plata es mía, ¿no es cierto? Porque es ganada esta plata, es pensión. No cobro lo que tengo que cobrar. En tanto, quienes debían cobrar el seguro de desempleo salieron de los bancos con las manos vacías y sin información sobre la nueva fecha de pago. Parece que los ocupados no existimos, desaparecimos, no somos desocupados, somos desaparecidos en la nación. 4 desocupados se subieron a una cruz de 100 metros de altura en la capital de Formosa, protestando y reclamando por la reincorporación a sus trabajos. Mi compañero que está en nuestra necesidad y que los funcionarios del gobierno disfrutan el dinero nuestro y disfrutan todo. Y nosotros estamos muriéndonos de hambre y sin cobertura médica. Ya son 4 los desocupados, algunos ex empleados de la empresa estatal de agua potable de Formosa, que amenazan con arrojarse de la Cruz del Norte a 100 metros de altura, si no son reincorporados a sus trabajos. Y nosotros estamos jugados, yo como jubilado, que me han robado el futuro, ¿para qué quiero vivir si tengo que andar mendigando? Es imposible, a mis 54 años de vida, prefiero arrojar mi vida a los gusanos antes que arrodillarme ante un poder soberbio y ladrón. Es preferible morir de pie
que arrodillado. A más de 24 horas de la protesta, los 3 hombres y una mujer instalaron 2 carpas a 10 metros de la base de la estructura metálica y piensan permanecer allí por tiempo indeterminado. El default virtual. Remedios oncológicos gratis en hospitales públicos. El Instituto Nacional del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud, acaba de anunciar un programa que ya se está celebrando en la entera comunidad médica. Se trata de otorgarles a los pacientes oncológicos medicamentos paliativos en 9 hospitales públicos de referencia. Se les proveerán analgésicos, opioides, morfina y metadona, producidos por el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe. El default real. Hay un tema que es muy álgido, que es la falta de medicamentos en general, ¿no? Sí, dado estas medidas económicas, dado cómo está el país en este momento, bueno, la salud se resiente aún más porque la gente no puede comprar medicamentos. No. Y hay falta de medicamentos también para pacientes viviendo con HIV. Estamos hablando de personas con alto riesgo para los cuales la falta de la continuidad de estos medicamentos puede ser gravísimo. Sí, mortal, ¿no? Puede ser. Puede ser mortal. El problema es que, bueno, el ministerio quedó desmantelado, el programa de SIDA quedó desmantelado. Lo que estamos pidiendo es que se restablezca. La ley preveía que el programa debía funcionar en cualquier condición. Lo que no esperaba la ley es que hubiera 3 cambios o 4 o 5 de presidente. Y que los funcionarios que quedaban a cargo del ministerio no se hicieran cargo de comprar los medicamentos. Remedios oncológicos gratis en hospitales públicos. Bueno, parece evidente, en principio, basta con la comparación para saber que no hay un default. Sin embargo, da la impresión de que en economía la realidad no es la única verdad, ¿no, doctor Rothman? A veces sí, pero no en esta ocasión. La realidad es concluyentemente la única verdad. Pero digo, el clima que se agita desde el lado del default virtual... El clima que se agita es para crear temor, incertidumbre, es simplemente un mecanismo de generación de pánico que está comprobado, hace reaccionar a cualquier ser humano, incluso contrario a sus propios intereses. Imaginemos un pequeño empresario que no puede pagar sus deudas y entra en cesación de pagos. Eso lo entendemos todos. Default es una palabra importada que habría que no prohibir que se use porque lleva a confusión. Es cesación de pago. ¿Quién pide cesación de pagos? El que no puede pagar. Entonces reúne los acreedores, les hace una propuesta, le dice, le voy a pagar la mitad a 20 años. No aceptan, cierro, se quedan sin cobrar nada. Generalmente se acepta con las 2/3 partes de los acreedores que dicen que sí, el arreglo queda definitivamente sancionado. A nivel internacional no existe eso. A nivel internacional, así quede uno sin arreglar con el deudor, el deudor no tiene posibilidad, un solo acreedor sin arreglar, está sujeto a que él demande al deudor por lo que le debe. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Y ahora no estamos en cesación de pagos porque la Argentina no la pidió. El único que pide cesación de pagos es el deudor que no puede pagar. Ni un juez puede decretarla, ni un acreedor puede exigirla, ni un actor tercero puede imponerla. De modo tal que no hablemos más del tema. El que pone en un titular del diario o en una expresión radial o en una audiencia televisiva el término, sabe que miente, porque formalmente la única fórmula que existe para pedir la cesación de pagos, default, entre comillas, es la que ejerce el deudor que no puede pagar. La Argentina pagó al Club de París 600 millones de dólares, le fue autorizando el juez Griesa en una actitud que no se entiende. ¿Cómo puede ser que los que viven en la vereda Libertador, en la vereda par, cobren y los que viven en la vereda impar no cobren? Es un absurdo. Hoy autorizó a los tenedores de bonos con los cuales el Banco Morgan opera. No sabemos cuáles son, si viven en Estados Unidos o afuera. Tendremos que enterarnos mañana, pero prácticamente quedan pendientes de cobrar algunos bonistas que viven en Estados Unidos. Todos los demás cobraron. Cobró el que vive en la Argentina, cobró el que vive en Europa, cobró el que hizo
el trámite por el Citibank, ahora cobra el que hizo todo el trámite por el Morgan. Es inexplicable que alguno siga diciendo lo que no existe. Yo estaba escribiendo hoy un trabajo que lo pensaba terminar mañana porque se me hizo tarde, que se titulaba así: el default que no fue. Adiós al default que no fue, porque nunca fue. Y ahora definitivamente hay que decirle adiós. Hay que ocuparse de otras cosas, como dice el doctor Ferrer muy bien. Hay que ocuparse de la creación de empleo, hay que ocuparse de montar los laboratorios públicos de medicamentos. Por esta ley, a don Arturo Humberto y Lidia lo sacaron a la calle, una dotación de bomberos, sin que ningún ministro ni diputado radical lo haya ido a defender. La ley Oñatibia era, ¿no? 1966. Entonces, hay que dedicarse a las cosas concretas que podrán estar bien hechas, regularmente hechas y algunas probablemente también mal hechas, como todo humana. Nadie es 100% exitoso. Los que creen en Dios dicen que Dios es exitoso siempre. Los que no, más aún, descreen de esa voluntad. Entonces hay que dedicarse a la construcción del país que emerge, que todos los días trabaja, que hace esfuerzos cada uno por sostener su trabajo. El Estado acompaña para sostener el trabajo, eso es una virtud que no existe en Europa, por ejemplo, que el Estado acompaña para echarle a la gente, no para sostener el trabajo, para cobrar su jubilación. Yo soy jubilado, a mí me tocó en el 2001 que Cavallo me sacara el 13% con la gestión de la doctora Patricia Bullrich, en ese momento ministra del gobierno, porque hay que acordarse de los nombres. Si uno no pone los nombres, cree que son fantasmas que han ido vegetando en un mundo irreal. No, el mundo real tiene nombres y apellidos. Me sacaron el 13%, no sirvió para nada. Recién vi un economista decir que los bancos están sólidos, decía en el 2001. A los 2 meses hubo que cerrarlos porque la plata se desapareció. Entonces, cuando tengamos claro de que el problema con el afuera es un problema artificial, porque la Argentina va a seguir pagando, como dijo muy bien el jefe del gabinete de ministros, tenemos que ocuparnos de seguir fortaleciendo el frente interno. Clarísimo, doctor Rossmann. Ahora, la gente que propone, que habla de que hay default real, ¿qué fin puede perseguir? Bueno, cada uno tendrá sus objetivos, generalmente perversos, porque acabamos de decir que la realidad pasa por otro andarivel. Querrán crear pánico, querrán recoger votos. Ya ayer, los que decían que hay que pagar el 100% están bastante arrepentidos porque ven que la realidad hace que la población comprenda muy bien lo que sucede y respalde la gestión presidencial. Entonces se han quedado medio descolocados. Ya no dicen hay que ir y pagar, como decía hace unos días un notorio dirigente político. No, ahora dicen hay que ver qué es lo que puede suceder, que quizás se pueda arreglar. No es suficiente 250 millones de dólares, no sé en qué libro lo leyó, cuál es la cantidad suficiente o insuficiente de algo que además no ocurrió. Entonces, un poco de seriedad, compañeros, digamos, estamos manejando una realidad compleja, no la realidad de afuera, sino la realidad cotidiana en un mundo con un capitalismo en crisis, con graves dificultades de salir adelante, con situaciones como la de Brasil, que está bien complicada en su economía, porque incluso no nos compra autos. Las terminales de Brasil no le compran autos a las terminales de la Argentina, digamos. No es el país que vende. La terminal filial local no puede venderle. Entonces eso repercute negativamente en el empleo, en nuestra balanza comercial, pero tenemos mucho para hacer, para construir, para avanzar todos los días con la fortaleza de nuestra capacidad productiva, con la investigación científica y técnica que como nunca ha tenido aporte y apoyo con este gobierno, con los sectores de los pequeños productores rurales que están capacitados para ofrecer alimentos a muy bajo
precios. Hoy he leído declaraciones del secretario de Comercio que efectivamente en nuestra ciudad de Buenos Aires se va a abrir en el barrio de Colegiales dentro de 45 días un gran mercado popular, provisto en gran parte por la pequeña producción rural que no sale en los diarios, no va a la exposición rural, sino que cotidianamente trabaja en su finca con el apoyo de su familia, el pequeño productor. Hay 330.000 productores en el campo, 250.000. Son pequeños productores familiares, campesinos, que construyen cotidianamente su futuro a partir de la comida que preparan a través de lo que producen, y lo que les sobra lo venden al mercado. Los que estamos viviendo en las ciudades comemos de ese origen, y entonces eso es un enorme futuro, incalculable, la posibilidad que hay de proveer de alimentos a bajo costo en los mercados urbanos con esa oferta. Diríamos, hay tantas iniciativas en marcha que más vale la pena ocuparse de lo de adentro que lo de afuera. Clarísimo, doctor Rothman. Edgardo Moca. Sí, a mí, coincidiendo con todo lo que dijo Alejandro, me impresionó mucho el informe y me hace pensar en ciertas cosas que permanecen, que para decirlo de una manera lo más resumida posible, hay un tiempo periodístico, mediático y un tiempo histórico. Y me parece que por ahí Alejandro decía, hay que hacer memoria, hay que hablar seriamente y hacer memoria. Todo el aparato periodístico, no estoy hablando específicamente de este problema de monopolio y de hegemonía, que por supuesto rige toda esta cuestión, pero me refiero, tomado ya en plazos más largos, el vértigo, el periodismo, como la palabra lo indica, habla de periodos y de periodos rigurosamente chicos. Un programa que se propone explicar ante cada noticia de dónde vienen las causas, cuáles son los actores, cuál es la historia, es un programa problemático desde el punto de vista de la audiencia. El periodismo trabaja sobre la base de la espectacularidad, de lo último que ocurrió, y crea la sensación, en los 90 esto fue patético, crea la sensación de que siempre vivimos en un mundo que tiene muy poca historia, muy poca tradición. Yo diría que esta pelea entre la perspectiva político-histórica y la perspectiva periodística es la pelea raigal del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque hay gente que se queja, todavía estamos hablando de los 70, estamos hablando de la barbarie de los 70, cuando pasaron tantas cosas, sí, pero ahora discutiendo el tema de los fondos buitres nos damos cuenta que lo que ocurrió en los 70 en el país y en el mundo es la base, para decirlo simplificadamente, del espectacular mega endeudamiento que todavía esta circunstancia estamos pagando, estamos enfrentando. ¿Qué cosa estamos enfrentando? El cambio de paradigma capitalista, la exportación de capitales brutales y la norma del endeudamiento como modo de ser de los países dependientes. Esto lo tomó Argentina en 1975. Hay que hablar de la década de 70, porque ese capitalismo bárbaro no vino porque la sociedad lo votó, no vino porque hubo un consenso, vino porque vinieron con los fierros. Vinieron con los fierros y pusieron a los ministros de los sectores dominantes para aplicar esas políticas. El endeudamiento en esta escala lo empezó Martínez de Oz, lo continuó el menemismo, pasó por toda la etapa democrática y quebró en el 2001. Entonces, quiero terminar diciendo, me parece que hay que ser muy crítico, no porque nos vayamos a proponer que no exista el periodismo, pero leer el periodismo con lente crítico, saber que lo que está haciendo el periodismo es enlatar y simplificar en lo que ocurrió en un día y borrar sistemáticamente las huellas de la historia. Las cosas no tienen historia, los hombres y las mujeres somos así porque somos, porque la moda, porque el consumo, porque la publicidad, y no hay apelación a cómo se construyó la historia, ¿no? Me parece que por ahí, y los archivos, que a veces uno los critica porque se ensañan en forma personal, a mí no me parece que las cosas sean personales, si bien hay personas, como bien decía Alejandro, que merecen ser escrachadas en los archivos, pero más allá de las personas hay procesos históricos que este tipo de archivos como los que vimos hoy ilustran muy bien. Vamos a ir al segundo informe, ya vamos a charlar con el resto de los columnistas, porque tiene mucho que ver con esto y con la actitud que está tomando la Nación Argentina. De hecho, es la denuncia hecha desde nuestra Comisión Nacional de Valores por estafa, así lisa y llanamente. Vamos al informe y seguimos dialogando.
La Argentina denunció a los buitres por estafa. La situación con los fondos buitre, el Ministerio de Economía le pidió a la Comisión Nacional de Valores que investigue una posible maniobra especulativa que encubra una estafa millonaria de parte del juez Tomás Griesa y a favor de los fondos buitre a partir de la activación de seguros por $1.000 millones. Los fondos buitres tendrían posiciones de seguros contra default y, por otro lado, también una organización internacional que determina si hay default y si se activan estos seguros que se llama ISDA. El fondo buitre de Paul Singer habría votado, según consta en actas, afirmativamente el default en una actitud que riñe la transparencia y la ética, y esto amerita una investigación, porque quienes están buscando y provocar un default absolutamente trucho, que no está basado en ninguna razón lógica, ni legal, ni económica, ni financiera, ¿sí?, estaría generando todos los mecanismos de carácter judicial y extrajudicial para beneficiarse por doble vía, para cobrar el juicio, lo cual sería absolutamente ilógico, porque esta sentencia del juez Griesa es absurda, es ilegal. Entonces se estaría configurando una maniobra que estamos denunciando ante la SEC. El juego a tres bandas, esto es tener bonos reestructurados, tener credit default swaps y tener también al mismo tiempo una sentencia de carácter judicial. Por lo tanto, esta investigación debe darse a los efectos de garantizar transparencia en los mercados. Retornando de sus vacaciones, Marcelo Bonelli salió en defensa de su patria, la buitrista. La mejor defensa es un buen ataque y parece que Argentina tiene varios frentes como para hablar de este tema de los fondos buitre, ¿no? Sí, digamos, básicamente, Guillermo, el gobierno va a intentar, como se dice, embarrar la cancha. El gobierno va a intentar, como se dice, embarrar la cancha. Día a día fue quedando cada vez más en evidencia cómo Griesa y el supuesto mediador Pollack no son más que voceros de los buitres, lo cual dio argumentos al Estado argentino para denunciar ese vínculo ilegítimo. Hoy el juez no hizo más que ratificar las sospechas y darle una buena noticia al Grupo Clarín. El juez de Nueva York, Tomás Griesa, autorizó por única vez al banco JP Morgan a pagar vencimientos de deuda bonistas bajo la ley argentina y confirmó al mediador Pollack en las negociaciones. Pero bueno, de a poquito se va poniendo lindo, y se acerca la primavera. Qué lindo es dar buenas noticias. Ahora vamos con los títulos. Griesa ratificó a Pollack. Qué lindo es dar buenas noticias. El mediador Daniel Pollack, con el último comunicado del día 30 de julio, manifiesta su clara parcialidad y su comportamiento como vocero de los fondos buitres. Me sorprendió mucho la declaración del señor Pollack. Ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. Y sorprendente, porque la verdad, hablar del default, de la República Argentina, de sus ciudadanos, es algo que yo, que lo conozco, lo excede completamente. No tiene ni la más pálida idea de qué es el Mercosur, por ejemplo. Claramente tenía la intención de generar ese mismo pánico que es funcional a los fondos buitres. Consideramos que ha sido incompetente para el desempeño de su cargo, que ha sido manifiestamente parcial y que en definitiva no cumple el rol que debe cumplir un mediador en esta instancia. Ayer el programa de Telesur que conduce Víctor Hugo, Voces de Cambio, exhibió un interesante material. En el mismo, uno de los principales voceros de los buitres, Robert Shapiro, da la solución para Argentina. Que paguemos todo ya, nos endeudemos, aumentemos el desempleo, condenemos a las futuras generaciones a la pobreza y listo. Estas declaraciones evidencian a los buitres locales que repiten el mismo discurso de Shapiro. Vayamos conociendo a estos personajes. Uno de ellos se llama Robert Shapiro, es el lobista principal, el lobista estrella de lo que llamamos fondos buitres. Robert Shapiro, chairman of the advisory firm Sonicon, is with me in the studio now. He also co-chairs the American Task Force Argentina, which represents Argentina's U.S. creditors. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Yo lo hubiera sido ir y pagar,
calladito la boca. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Que junte parte de su plata y ponga. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Let me just give you three names that was in a terrific Huffington Post article about this. Robert Rabin, Robert Shapiro, and Nancy Soderberg. Now, who are these folks? All former Clinton administration officials. That's really funny. Like, you need a task force for Argentina. Is it because they care about Argentina? No, it's because they want to rip Argentina's face off. The only way the government can solve it is to say to the holdouts, you win. We're going to respect the judgments of the New York court. We're going to pay the money. Vos no te podés someter a la justicia y decir, si el fallo me gusta, estoy de acuerdo, si el fallo me gusta, no lo voy a cumplir. Hay una voluntad manifiesta del gobierno de pagar. Ahora, esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia. Los jueces americanos tienen esta cultura, tienen la cultura de que el que debe paga. The only way the government can solve it is to say to the holdouts, you win. We're going to respect the judgments of the New York court. We're going to pay the money, because if they did that, they could raise money in foreign markets and they wouldn't have to inflate the bank reserves. But ultimately, what they're going to have to do to also address the inflation problem is what every government does when there's inflation. You have to slow the economy. To slow the economy, you have to raise interest rates. You push yourself into close to or a recession, till the economy cools off. ¿Estás viendo alguna clase de iniciativa, plan, idea respecto a la economía real? El gobierno, lo que ya lo dijo la Presidenta, va a haber más gasto. Va a permitir algunos créditos más baratos, va a aumentar más el gasto público, va a aumentar seguramente el salario mínimo y aumentar alguna asignación universal y seguir fomentando más el gasto. Is what every government does when there's inflation. You have to slow the economy, you have to raise interest rates, you push yourself into close to or a recession till the economy cools off. Si Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Muy bien, ciertamente, qué lindo es dar buenas noticias y dar soluciones efectivas, ¿no, Mariana? Parece que son frases con historia. No, la verdad que quería hacer otro comentario, pero me parece que no podemos evitar decir esto. La frase de los que tenemos un par de años lo recordamos, a De la Rúa con un fondo verde, sí, un spot grabado en la Quinta Olivos, donde él termina diciendo qué bueno es dar buenas noticias, qué lindo es dar buenas noticias, es en el anuncio del blindaje. Ajá, o sea, nada menos. Digo, no sé si lo hizo a propósito Nelson Castro o se le jugó no sé qué neurona, dado que él conoce tanto la cuestión cerebral, pero la verdad es que es increíble que haya ido con eso. Si me permitís, una cosa quería plantear, dos cuestiones que están vinculadas con esto de los medios y de Clarín, y sobre todo. Nosotros fuimos, digo nosotros porque muchos fuimos muy críticos con la fusión que permitió Kirchner de Cablevisión y Multicanal. Bueno, una de las razones por las cuales Kirchner hizo eso es porque de no haber aceptado esa fusión, Cablevisión estaba ya abierto a ser potencialmente comprado por un fondo buitre. Entonces, para proteger la industria nacional, fue una de las acciones que tomó y, o sea, que Clarín sabe perfectamente bien lo que los fondos buitre pueden hacer con una empresa. Y en términos de perversión financiera, quería contar nada más esto, que me parece que es un dato muy importante, que yo me lo enteré leyendo este libro de Burgueño de los buitres. Paul Singer, lo contó Zayat acá, hizo lo mismo en Perú, hizo lo mismo en el Congo, pero ahí hay una perversión particular. Él demandó al Estado, al Congo, por 32 millones de dólares. Resulta que este señor Paul Singer tiene un fondo de Nueva York contra el hambre. Entonces, mientras estaba demandando al Congo, envió dinero y se hizo una gran publicidad con eso de 150.000 dólares al Congo para evitar el hambre mientras trataba de fundir. Como digo, de eso estamos hablando cuando hablamos de la perversión
de estos aparatos de fagocitar empresas y países, ¿no? Primero se quisieron quedar con Clarín, Clarín después hace la perversión de hacerse el sonso, van contra un Estado mientras manda platita como si fuera de caridad, o sea, con eso es contra lo que estamos peleando, ¿no? Alejandro Rothman, bueno, vemos que no solo es una mentira flagrante lo del default, sino que además esto configura una estafa. ¿Hay alguna forma de que esta denuncia tenga alguna entidad en términos internacionales? Es muy difícil decirlo así. Más yo no soy especialista en temas de derecho público internacional, pero pareciera que es evidente una actitud en donde una persona tiene dos camisetas y las dos son a favor, claro. De modo tal de que está jugando medio sucio. Pero además no puede ser, no cabe en ninguna mente, que quien tiene recursos a cobrar y por ende está reclamando al Estado argentino que le pague lo que no le corresponde, al mismo tiempo esté votando que existe cesación de pagos por la cual un seguro le va a pagar lo que él está reclamando. Quiere decir que va a terminar cobrando dos veces. Me parece que, puedo insistir, todo este anecdotario es de, por un lado, como dice Mariana, de perversos. Me encantó, lamentablemente, oírlo al doctor Alfonsín relatar realmente a dónde nos lleva. Es una lástima que la Unión Cívica Radical, sus principales dirigentes no hayan visto o no vean ese video, porque realmente hoy en día están tomando actitudes totalmente reñidas con la historia real de su partido, con la historia de Moisés Levenson, de Larralde, de Ilia y de Alfonsín. Entonces, creo que estamos en presencia de una real estafa. No es tanto un problema que tiene que ver con discutir jurídicamente quién tiene razón. Están encubriendo una operación que, fíjense ustedes, además, ¿qué otro elemento tiene? Los que reclaman a nombre de supuestos acreedores no fueron acreedores del gobierno argentino. Le compraron los bonos a algunos acreedores que se olvidaron de ir a reclamar o los pusieron bajo el colchón y apareció un tipo, les dijo, le doy 5 mangos por eso y se lo vendieron. Entonces ni siquiera tienen interés original. No están diciendo el gobierno me defraudó, el gobierno me engañó, el gobierno me estafó. No, ellos son los que estafan, porque tomando títulos públicos que no le pertenecen originariamente, realizan un acto con la complicidad de la justicia. Es la justicia, no es solo el juez Griesa, es la justicia norteamericana, porque todas las instancias superiores aprobaron esa decisión. Y entonces nos encontramos ante una realidad extraña. La Argentina paga, se le paga por orden del juez de primera instancia, que es este señor Griesa, a casi todos los tenedores de bonos. Quedan en este momento colgados de la brocha un porcentaje menor del monto original en manos de tenedores de títulos que tienen la desgracia de vivir en Estados Unidos, porque si vivieran afuera cobrarían. Claro. Qué paradoja, ¿no? Es curioso. Entonces, creo que, vuelvo a insistir, es un proceso que va a terminar cayéndose solo. Va a terminar mostrando que no tiene viabilidad. Además, hay una cuestión que hay que repetirla hasta el cansancio porque es importante. El 31 de diciembre de este año, todo este lío que hay planteado se cae solo, porque desaparece la prohibición al gobierno argentino de participar, no ofrecer solamente, de participar en cualquier operativo que suponga que un título se le va a pagar a alguien por valor que lo que se le reconoció en la reestructuración. De modo tal que será cuestión de patear la pelota para adelante, de ocuparse de los problemas. Vuelvo a insistir, hay cuestiones tan importantes en la Argentina de hoy que obligan a tomar actitudes. Yo no trato de leer en muchos dirigentes políticos, economistas, etcétera, propuestas para algo. No se les cae una sola idea. Uno no sabe qué van a hacer con los fondos de la JP, qué van a hacer con el tipo de cambio, qué no sabe, desconoce.
no tiene opinión. Hace 3 años que amenazan con armar un programa y nunca lo dan a la luz. ¿Saben por qué? No es un problema de incapacidad, es porque no se puede decir otra cosa que la que hoy se hace. Ciertamente. Y creo, Alejandro, que una cosa que sí está clara es que nunca antes la opinión pública argentina estuvo al tanto de lo que es la deuda, ¿no? Me parece que eso es importante. ¿Norita? Sí, me parece que, bueno, esa, entre muchas otras cosas, es uno de los méritos, me parece, del actual proceso que encabeza el Gobierno Nacional, ¿no? Desenmascarar lo que se debate. Después se puede acordar o no, pero claro, que están todas las cartas sobre la mesa, están. Y a mí me parece que la verdad que pasan cosas, hay sectores que uno dice, bueno, es coherente, es lógico que respalden la actitud del Gobierno Nacional. Ahora, hay otros que muestran a las claras cómo esto que está haciendo la justicia de los Estados Unidos está, si se quiere, extremando la lógica del capitalismo hacia su propia autodestrucción o a los límites que ya no resultan tolerables. Cuando uno lee que Andrés Oppenheimer, uno de los personajes creo que más reaccionarios que escriben en la prensa que se difunde en el mundo, desde el Miami Herald, dice, escribió, odio darle la razón al gobierno argentino, en este caso en su pelea contra los fondos buitres, porque los fondos buitres están tirando tanto de la cuerda que están poniendo en tela de juicio la garantía de Nueva York como el lugar donde le da seguridad al sistema, a este sistema de usura del financiamiento internacional. Y por otro lado, cuando uno escucha y lee también a Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Duhalde, de Kirchner, y que encabezó el primer canje del 2005, que escribió hace unos días en Clarín, volvió a escribir este fin de semana en El País de Madrid, volvió ayer a dar una entrevista en el programa de La Nata en Canal 13, y donde reitera que la verdad que lo que le está haciendo la Argentina, con las críticas que él hace, porque obviamente está desde un lugar de la oposición, está claro que está en el camino correcto, que no se puede pagar a ese 1% lo que pretenden en desmedro del 93% que acordó y los riesgos que esto implicaría para el país. Entonces me parece que la seriedad, y la seriedad en el sentido de decir, deja de lado tanta especulación coyuntural, miserable, y trata de ver más o menos seriamente qué es lo que sucede. Cuando uno ve, antes Edgardo hacía alusión al rol del periodismo, de cierto periodismo en esta carroña y en digamos, generar pánico como forma de alimentar la noticia. Pero me parece también que en el informe anterior veíamos, y en este también aparece, a la doctora Carrió. Y veíamos también a Néstor Kirchner y a Raúl Alfonsín. Entonces uno ve claramente ahí que hay políticos y políticos, que hay una línea de coherencia y hay un discurso que sí alimenta ese periodismo, que es ese periodismo que quiere generar pánico, generar terror, destruir todo lo que se pueda haber construido. Y hay otro discurso que ve cuáles son los grandes lineamientos de una coyuntura política y de una estrategia que va más allá de la noticia inmediata. Cuando uno ve ese discurso de Alfonsín y lo que decía Kirchner en el 2001, está clarito, digamos, esto no es una novedad, esto es un proceso que se viene arrastrando. Entonces, creo que también la responsabilidad de la dirigencia política en no ser funcional a ese periodismo carroñero, hay mucho por hacer en la Argentina en ese sentido. Claro, los que especulan con los bonos, pero los que especulan afuera y los que especulan adentro, los que especulan con la realidad política, aquí son tan estafadores unos como otros, ¿no? Dante Palma. Sí, ya que está Alejandro, me gustaría hablar de psicología, porque justamente de tanto que hablamos de economía, me parece que tendríamos que hacer énfasis en ese aspecto de la economía, que es la psicología. Y yo creo que, que buena parte del asunto uno lo puede pensar en términos en términos culturales, en términos simbólicos, de lo que esto significaría también para la identidad de los argentinos, porque hay como... Sabemos que para definir la identidad, sea individual o sea colectiva, es muy importante la mirada del otro. Y hay como un mantra, un eslogan que se repite en cierta derecha neoliberal, es cómo nos ven afuera, cómo nos están viendo en el mundo. Que uno siempre debiera corregir, es cómo nos está viendo el mundo neoliberal a nosotros, ¿no? Ese me parece que sería un punto. Pero digo, sin que esto se presente como un nacionalismo, es decir, no puede ser que a los argentinos nos defina una medida técnico-legal controvertida. Es
¿sí? Porque de repente parece que el default nos describe como patria, como nación, incluso digo, va más allá del gobierno, porque cuando uno escucha tipos como Shapiro, etcétera, hablan de los argentinos son así, los argentinos no son afectos a pagar, ¿no? Entonces digo, me parece que no es una cuestión de nacionalismo, digo, es una cuestión de autoestima y de entender que nuestra identidad no puede estar determinada por eso, una medida que encima es por lo menos controvertida. Absolutamente claro, Dante. Vamos a ir a un corte en 678. Cuando volvamos tenemos algunas declaraciones del juez Zaffaroni sobre el juez municipal mini provincial Griesa. Tenemos también qué pasa con una encuesta de opinión respecto de lo que se piensa sobre las medidas tomadas por el gobierno, y con un poco de suerte, si tenemos tiempo, para hablar de algo que no puede dejar de conmover a ninguna persona que sea más o menos bien parida, que es el genocidio que se está operando en Medio Oriente, en esa guerra incomprensible. Vamos a un corte y ya volvemos con 678. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. Durante el 2001 se realizó un recorte del 13% de los haberes jubilatorios, un ajuste que golpeó los bolsillos de los jubilados y pensionados en medio de una recesión. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se implementó en 2009 la Ley de Movilidad Jubilatoria, que otorga 2 aumentos obligatorios por año. Desde su aplicación, los haberes crecieron un 368%, más que cualquier índice salarial. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Hoy anunciamos para los jubilados y pensionados de todo el país un aumento del 17,21% a cobrar a partir del mes de septiembre. Esta medida beneficiará a más de 7.400.000 jubilados y pensionados y, sumado al aumento implementado en marzo, completa un incremento anual del 30,47%. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.